Instituto Metabolia. Los riñones sanos filtran los desechos, el exceso de líquido y los electrolitos como el sodio y el potasio de la sangre. Estos productos de desecho salen del cuerpo a través de la uretra, en forma de orina. Cuando usted padece de enfermedad renal, los riñones dejan de funcionar gradualmente, lo que ocasiona una acumulación de desechos nocivos y exceso de líquido en su cuerpo, aumento en la presión arterial y problemas en los huesos o en la sangre. Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a otro programa más de Hablemos de Diabetes. Como les había comentado el programa anterior, el día de hoy comenzaremos con una serie de programas relacionados con las complicaciones que ocurren en distintos órganos como consecuencia de un descontrol crónico de la diabetes. Y el día de hoy comenzaremos a hablar específicamente del daño que ocurre en los riñones. Al programa, de hecho, lo hemos llamado el daño renal en el paciente con diabetes y tenemos a una invitada experta en este tema. Pero en este momento aprovecho para darle la bienvenida a Arely Rivera para que por favor nos recuerdes las redes sociales. Gracias, doctor. Para Metabolia es muy importante conocer su opinión acerca del programa y que además forme parte de él. Para ello puede enviarnos sugerencias de algún tema en especial que quiera que hablemos y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales que son Facebook Instituto Metabolia, a través del canal de YouTube Metabolia o a través de nuestra página web www.metabolia.org. Y como ya lo mencionaba el doctor Daniel, hoy tenemos una invitada de lujo para hablar sobre el daño renal en los pacientes con diabetes y ella es la doctora Olinka Vega Vega. Ella es médico internista con especialidad en nefrología, egresada del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Además tiene una maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, un fellow en hemodiálisis en Nueva York y actualmente es coordinadora de la unidad de hemodiálisis del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán y también es directora de la carrera de médico cirujano del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, doctora, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias y bienvenida a las instalaciones de Metabolia. Es un gusto tenerte realmente aquí entre nosotros. Muchas gracias, Are, por la introducción y Dani por la invitación. Me siento muy halagada de estar aquí con ustedes, la importancia de estos programas y bueno, gustosa de estar aquí con ustedes y todos los pacientes que nos puedan estar observando. Pues gracias. Me gustaría primero que nos ayudaras o que les ayudaras a los pacientes a entender cómo funcionan los riñones, de forma general. Yo sé que es muy complejo, sí. ¿no? Sí, claro. Es una muy buena pregunta porque luego, como no duele, no estamos tan familiarizados de qué es, ¿verdad? Bueno, a grandes rasgos, los riñones son como, para compararlos con algo que todos estamos familiarizados, son como los filtros de la sangre, ¿no? Okay. Normalmente tienen muchas funciones, pero probablemente las dos funciones más importantes con las que todos estamos familiarizados es que excretan el desecho de las sustancias tóxicas de nuestro organismo a través de la orina y el exceso de agua que tenemos también a través de los volúmenes urinarios básicamente. Por eso cuando un paciente tiene enfermedad renal, dependiendo el estadio en el que esté, pues empiezan a acumular estas toxinas en la sangre y también empiezan a acumular líquido. Por eso los pacientes también se empiezan a hinchar. Okay, entonces son un órgano fundamental para la supervivencia, ¿no? Es el órgano más importante. Exactamente. Si no, prácticamente nos estaríamos intoxicando. Si no los tuviéramos, nos estaríamos intoxicando y aparte nos estaríamos inundando de agua. Así es, ¿no? Definitivamente todos los organismos, todos los órganos son importantes para que nuestro organismo trabaje de forma armónica. Sin embargo, al ser uno de los principales filtros de nuestro organismo, pues al estar enfermo se empieza, como tú ya bien lo dijiste, a intoxicar con este exceso de toxinas que vamos acumulando en la sangre y el agua. Y qué importantes son los riñones, ¿no? Como filtro, y hoy día que está muy de moda esta parte de decir de me quiero desintoxicar, ¿no? Entonces, pues la forma natural y correcta que nos desintoxicamos pues es a través de los riñones, ¿no? Y para eso también pues tenemos que tener pues un especial cuidado para que siempre estén sanos.
pero ¿por qué la diabetes puede afectarme o puede afectar el funcionamiento de los riñones? Claro, mira, al tener el exceso de glucosa o de azúcar en la sangre, cuando no la metabolizamos bien, este exceso de azúcar o glucosa se convierte en productos que son tóxicos para nuestro organismo y se depositan en varios órganos, pero uno de ellos es el riñón. Se empiezan a depositar dentro del riñón y estos depósitos causan, por decirlo de alguna forma vulgar, pero que todos entendemos, van causando cicatrices. Y estas cicatrices a largo plazo es lo que ocasiona el daño renal. Entonces, pues aquí con esto nos podemos imaginar que entre más tiempo tenemos descontrolados de la glucosa, ¿de acuerdo? Pues mayor exceso de estos productos en la sangre, se depositan más en nuestros riñones y causan más daño renal. Entonces, entre más descontrolados estemos y más tiempo tenemos descontrolados, pues mayor es la producción de estas cicatrices dentro del riñón. Y es que, por compararlo con algo muy común, es como cuando tenemos un filtro y que se va llenando de sarro, ¿de acuerdo? Exacto. Es algo muy parecido y hace mucho sentido. Entonces se va tapando este filtro, entonces empezamos a dejar de secretar estas toxinas por la orina. Y en programas pasados hemos estado platicando la importancia del control de la glucosa en el paciente con diabetes, pero hemos también mencionado otros factores que también dañan riñón, ojo, cerebro, corazón, etcétera, ¿no? Que pudieran ser el colesterol, los triglicéridos, la presión arterial, el tabaquismo. ¿También estos factores influyen en el daño del riñón? Aquí todo es sumatorio, como en todo nuestro organismo. El daño primario de la glucosa o de las personas con diabetes descontrolada, pues definitivamente es por esta acumulación de productos que llamamos en medicina glucosilados. Sin embargo, todo es sumatorio, ¿no? Al final de cuentas, todo va en la sangre, todo se filtra por este filtro especializado en nuestro organismo. Entonces todo lo que va en exceso también produce mayor cicatriz a nivel renal. Entonces cuando yo digo, cuando todo va en exceso, me refiero al colesterol, de acuerdo, a los triglicéridos. El ácido úrico también cada vez está más reconocido como un factor más de tanto de inicio como de desarrollo de enfermedad renal o de potenciador de enfermedad renal. Y a esto también hay que agregarle dos factores que más de la tercera parte de nuestra población tiene, que es obesidad, que también es un otro factor de progresión para la enfermedad renal, y la hipertensión. ¿De acuerdo? Entonces, desafortunadamente nuestros pacientes no solo tienen uno de estos factores, sino tienen generalmente todos al mismo tiempo. Entonces, esto se van haciendo un efecto multiplicador, porque todo es causante a nivel renal de estas cicatrices. Entonces, entre mayor número de factores tienes tú descontrolados, bueno, pues más rápido es la progresión de la enfermedad renal y de aparición más temprana. Por eso siempre es importante que, bueno, se tengan estos tratamientos integrales, y de ahí la relevancia de institutos como el de ustedes, ¿no? Que ven al paciente de forma holística. Exacto. Ya hemos hablado entonces de que varios factores que se van sumando, y sobre todo a través del tiempo. Entonces necesitamos presencia de factores y tiempo para que se vayan dañando diversos órganos, y en este caso estamos hablando del riñón. Cuando se daña el riñón debido a la diabetes se conoce como nefropatía diabética, que es un término que se utiliza mucho. ¿Qué es exactamente la nefropatía diabética? Sí, la nefropatía diabética es cuando ya tenemos una afección que es cuantificable de la función del riñón, ¿de acuerdo? Y esto lo sabemos de dos formas, tanto con pruebas de sangre como con pruebas de orina, ¿no? Entonces, si tomamos a nivel sanguíneo, medimos estas toxinas, que básicamente lo que medimos es creatinina y urea, y están elevadas, es que el riñón ya no está funcionando. Entonces, este es un marcador de daño renal. Entonces, cuando están estos elevados y es por diabetes, pues se llama nefropatía diabética. Y por el otro lado es cuando tenemos
este filtro empieza a perder selectividad. Normalmente por la orina no perdemos proteínas, ¿de acuerdo? Las retenemos porque es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene bien nutridos, pero si empezamos a perder proteínas por la orina y las podemos cuantificar, pues este es otro marcador de daño renal. Entonces, con cualquiera de las dos que tengamos es suficiente para decir que tenemos nefropatía diabética, es decir, un daño renal secundario a la diabetes que ya teníamos preestablecida. Perfectamente, pues el día de hoy estamos hablando del daño renal en el paciente con diabetes y en este segmento hemos hablado un poco de cómo funcionan los riñones y cómo estos se van dañando por la suma de varios factores como el descontrol de la glucosa, del colesterol, los triglicéridos, la presión arterial y durante cierto tiempo, y va a variar en cada paciente, va a generar finalmente el daño en los riñones, en la diabetes, lo que llamamos comúnmente como la nefropatía diabética. Metabolia, Instituto de Investigación de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, presenta segundo curso de competencias para el abordaje y manejo de la obesidad y diabetes, con los mejores especialistas. Dirigido a todos los profesionales de la salud. Auditorio 2, Unidad de Congresos Centro Médico Nacional, siglo XXI, viernes 7 de julio. Inscríbete ahora. Instituto Metabolia. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando sobre el daño renal en el paciente con diabetes. En el segmento anterior hemos hablado sobre algunas generalidades de la función de los riñones y el por qué se va generando un daño en los riñones debido a un descontrol de la diabetes y no solo como consecuencia de la glucosa, sino también de otros factores, como por ejemplo la presencia de niveles elevados de colesterol, triglicéridos, presión arterial. Y la siguiente pregunta, Olinka, sería, ¿cómo puede un paciente con diabetes saber, con qué estudios de laboratorio podría saber el estado de salud de sus riñones? Sí, mira, de los marcadores de función renal que tenemos de sangre y tenemos de orina. En la sangre medimos las toxinas que está produciendo nuestro organismo y que de estar funcionando bien los riñones deberíamos estarlos excretando. Estas son principalmente la creatinina y la urea. Entonces, estas toxinas normalmente las tenemos pero en niveles muy bajos en nuestra sangre porque se están excretando el exceso por la orina. Al estar funcionando de forma anómala, los riñones se empiezan a acumular en sangre y empiezan a elevarse estas toxinas. Entonces, la primera, digamos, sustancia importante de poder medir sería creatinina, urea. Entre más bajo es un reflejo de que mi riñón funciona bien. Exactamente. Entre más alto es que el riñón está empezando a fallar. Así es, y dependiendo de los niveles que tenemos de estas toxinas, podemos calcular qué porcentaje de funcionamiento están teniendo nuestros riñones. Y esto es hablando de la sangre. Tenemos también otros marcadores de la función renal, que es a nivel urinario. Okay. Como lo habíamos dicho previamente, el riñón es un filtro especializado y normalmente las proteínas no salen por la orina. Entonces, si tenemos proteínas a nivel de la orina es porque nuestro filtro ya está perdiendo esta selectividad que de forma natural sí tenemos. Entonces, si en la orina, ¿sí? No en un examen general de orina, si en la orina, en una muestra de orina, medimos proteínas o albúmina, que es otra proteína, el nombre de otra proteína, y esto es cuantificable, esto nos habla de que ya la función de nuestros riñones está alterada porque normalmente esto no se debe de perder por la orina. Doctora, ¿hay alguna cifra en cuanto a estas proteínas que nos puedan poner, bueno, más bien que puedan poner en alerta a los pacientes? Claro, este nivel de proteínas en la orina no debe ser de más de 30 miligramos por decilitro, ¿de acuerdo? En una muestra de 24 horas. Arriba de eso ya es algo anómalo y ya nos debe de prender el foco rojo de que algo está pasando anómalo en nuestro riñón y es uno de los principales síntomas y tempranos, porque cuando se empiezan a elevar las toxinas en sangre generalmente ya es en estadios más avanzados de la enfermedad.
¿Y estas pruebas cada cuánto tiempo se tienen que estar realizando ya una vez que se diagnosticó al paciente con diabetes? Claro, mira, dependiendo qué tipo de diabetes tenemos, ¿de acuerdo? Como ya lo dijimos, el daño a nivel renal se produce de acuerdo a grado de descontrol y tiempo de exposición del riñón a este descontrol metabólico. Entonces, en los pacientes que son diabéticos tipo 1 se deben de hacer desde que empezó la enfermedad. Puedes dejar pasar 5 años y luego hacerlo cada año estas pruebas y cada año si están normales. ¿De acuerdo? Si ya están anormales, pues se tienen que hacer más seguido, de acuerdo al grado de funcionamiento renal. En los pacientes que son diabéticos tipo 2, esto se debe de hacer desde el momento que diagnosticamos al paciente con diabetes y luego cada año, de acuerdo, si están normales. Si están anormales, se tienen que repetir cada 6 o cada 3 meses, dependiendo el grado de afección de enfermedad renal. ¿Y qué síntomas me puede generar o le puede generar al paciente con diabetes la albuminuria, es decir, el estar tirando proteínas por su riñón o la elevación de la creatinina? Sí, que bueno, esa pregunta es importantísima porque algo que tenemos que tomar en cuenta es que en estadios tempranos de enfermedad renal, la enfermedad es asintomática, es completamente asintomática. Entonces el paciente puede estar ya con afecciones importantes del riñón y él no sentir nada aparte de los síntomas normales de la diabetes. De ahí lo importante de que realicemos un escrutinio, ¿de acuerdo? Aunque que tengamos una sensación de bienestar, porque inicialmente esto es completamente asintomático. Cuando empiezan a aparecer los síntomas, que es hinchazón de nuestros pies, de nuestras manos, o sea, retener líquido o que veamos la orina con muchísima espuma, eso es signo también de proteinuria o de albuminuria, que es como se le llama científicamente a proteína o albúmina en la orina. Esto nos da el aspecto de una orina muy espumosa. Generalmente cuando vemos estos síntomas ya son grados de afección renal muy avanzados. ¿De cuánto estaríamos hablando si es posible cuantificar en porcentaje de función? Yo sé que es complicado. Sí, claro, es complicado, pero generalmente cuando ya se empiezan a tener estos síntomas es un funcionamiento renal debajo de 40%. Entonces ya la oportunidad que es en los primeros estadios de enfermedad renal, que es cuando es reversible, ¿sí?, ya son asintomáticos. Entonces, si no tenemos un escrutinio que sea anual y de forma así estandarizada y programada, pues estos pacientes avanzan y avanzan, y por eso ahorita tenemos este gran problema de salud, que es tantos pacientes en diálisis secundarios a diabetes, ¿de acuerdo? Pero es porque estuvieron muchísimos años con descontrol, no se hicieron estos exámenes rutinarios para realizar un escrutinio de salud renal, y pues ya cuando se dieron cuenta eran estadios muy avanzados en los cuales la enfermedad ya no era reversible. Claro, de hecho, por algo uno de los expertos en diabetes, el doctor Abraham Elías, justo dice que la diabetes pareciera que es un asesino silencioso, porque no genera ningún síntoma, y como vimos, muchas veces el riñón, ya que está afectado en más de un 50%, es cuando empieza a dar síntomas. Entonces, muchas veces ya estamos llegando tarde a la enfermedad, una vez que ya está muy avanzado. Y solamente, ¿cuál sería esa progresión si el paciente no se cuida? ¿Cuál sería esa progresión en cuanto a síntomas, conforme más se va deteriorando el riñón? Claro, a medida que se va deteriorando el riñón, pues se van acumulando cada vez más líquido en nuestro organismo, que puede empezar al principio solo con hincharse en las tardes y luego estar hinchado todo el día, de acuerdo a empezar a faltar el aire, estar más lento el paciente, y esto es por la acumulación de toxinas. El que tengamos la sangre con tantas toxinas nos hace ser más lento, perder el apetito, tener sabor metálico en nuestra boca, y bueno, y en estadios ya muy avanzados, pues es este paciente que todos tenemos en la mente, el paciente renal, que es característicamente tener la coloración de la piel muy parda, y esto es porque el exceso de toxinas se empieza a acumular en todo nuestro organismo, incluyendo la piel. Entonces, esto es ya en estadios muy avanzados. Okay, entonces ante cualquiera de la presencia de estos síntomas es bien importante acudir
acudir a revisión, como decía en alguno de los programas pasados, más vale pecar de exagerado, y si yo me empiezo a hinchar ya todo el día, debe ser un signo de alerta por el cual yo acuda a revisión con un médico especialista, ¿no? Y lo ideal incluso es llegar 5 o 10 años antes de que esto ocurra, ¿no? Si nosotros, como ya dijo la doctora, en el momento que a mí me diagnostican diabetes tipo 2, que es la que ocurre en el 95% de la población, se tiene que empezar a hacer el escrutinio, es decir, las pruebas de sangre y orina, para ver si yo ya empiezo a tener un daño renal, y no esperarme a que yo tenga este daño para actuar, sino tengo que empezar a actuar desde ese momento. Pues en este segmento hemos hablado de las pruebas de sangre y orina que se deben de realizar en el paciente con diabetes para saber si tiene algún daño en el riñón, y también los síntomas que se llegan a generar en el paciente que ya comienza a tener daño renal. Y como hemos visto tristemente, lamentablemente en las primeras etapas del daño renal no existe ningún síntoma. Por eso es importante que usted, paciente con diabetes, se esté checando, se esté monitorizando constantemente. Paquete Tratamiento de la Diabetes. Este paquete multidisciplinario es ideal para las personas con diabetes. Tener buen control de la enfermedad, reducir el riesgo de complicaciones. Incluye 2 consultas de nutriología, una consulta de endocrinología, una consulta de oftalmología, una consulta de odontología, una de activación física y una de salud emocional. Para mayor información, visita nuestras redes o haz una cita hoy mismo al 7095-8303, 7095-8302. Instituto Metabolia. En el segmento anterior estuvimos hablando de las pruebas de sangre y orina, las cuales se realizan o se deben de realizar en los pacientes que tienen diabetes para saber si tienen o no algún daño en los riñones. Y también hablamos de los principales síntomas que se generan en el paciente que ya tiene un daño en el riñón como consecuencia de la diabetes, y aprendimos que muchos de estos síntomas realmente empiezan a aparecer ya que existe un daño en el riñón, que muchas veces puede ser cuando ya este daño es mayor al 50%. Los invitamos a que vean la siguiente cápsula que nos preparó Francis Rojas, nuestra nutrióloga, y Michelle, la cual es interesante porque es una proteína vegetal, la cual podemos dar a los pacientes que tienen un daño en el riñón. Vamos a verla. Instituto Metabolia. Al presentar insuficiencia renal, se suele afectar de manera especial el estado nutricional de estos pacientes, y hay diversos estudios que demuestran que si nosotros logramos un buen estado nutricional de los pacientes con insuficiencia renal, podemos lograr reducir considerablemente la morbilidad y la mortalidad. El plan de alimentación de este tipo de pacientes va a depender del daño renal que ya padezcan y del tipo de tratamiento que estén llevando. Por ejemplo, los pacientes que tienen un tratamiento conservador, hay una restricción importante de proteínas, que las proteínas las podemos encontrar en alimentos de origen animal como carnes, pollos, pescados, y esta restricción se ha demostrado que reduce la progresión del daño del riñón. En el caso de los pacientes que están en diálisis o hemodiálisis, no hay tanta restricción de proteína. A continuación, el chef Michel les va a preparar una receta de tostadas de tinga de proteína vegetal, la cual puede ser una muy buena opción para aquellos pacientes que están en tratamiento convencional y poder controlar el consumo de proteínas. Para la tinga de proteína vegetal vamos a freír en una cucharada de aceite, media cebolla picada, junto con la proteína vegetal texturizada. Cocinar hasta que la cebolla esté transparente. Para la salsa de la tinga necesitamos 4 jitomates a la mitad que vamos a colocar en la licuadora, 8 dientes de ajo pequeñitos, un chile jalapeño en escabeche, una pizca de sal, orégano, y vamos a licuar con 2 tazas de agua. Colar la salsa en nuestra preparación. Cocinar hasta que la salsa haya reducido y esté espesa.
Recuerden que también es importante moderar el consumo de sal o de sodio y de otros minerales, pero también recuerda acercarte a tu nutriólogo para que te dé recomendaciones más específicas de acuerdo a tus características físicas, metabólicas y al tipo de tratamiento que estés llevando. Instituto Metabolia. Les recuerdo que estamos hablando del daño renal en el paciente con diabetes y contamos con la presencia de la doctora Olinka Vega, quien es nefróloga y tiene una amplia experiencia en el manejo de pacientes que tienen daño del riñón por la diabetes y, bueno, daño del riñón en general por otras enfermedades. Exactamente. Y, Olinka, ¿cuál sería la forma más importante para nuestros pacientes para poder prevenir que aparezca la nefropatía diabética o, si ya apareció, retrasar que siga progresando el daño? Claro. Bueno, mira, es bien importante, yo creo que es lo más importante que se deben de llevar los pacientes del programa. Y es que el daño renal por la diabetes se puede prevenir, ¿sí?, de forma primaria, valga la redundancia. Es decir, que nunca aparezca, y sabemos que la única forma para que nunca aparezca es que los pacientes que son diabéticos estén en control óptimo de su diabetes, ¿de acuerdo? Siempre, o sea, desde que están descontrolados. Esta es la única forma que sabemos que se puede prevenir esta complicación, porque eso es una complicación a largo plazo. Claro. Una vez que ya está establecida la afección renal en los pacientes, es decir, que ya estuvieron descontrolados, tenemos lo que llamamos prevención secundaria, que es precisamente lo que tú mencionas, ¿no? Que ya está el daño en estadios tempranos, pero ahí el objetivo es que esto no siga progresando, porque de seguir progresando, pues los pacientes eventualmente requerirían diálisis. Entonces, a esto se le llama prevención secundaria. Y aquí en la prevención secundaria tenemos varias maniobras. Una de ellas, que es la más importante, es meter al paciente en un control estricto, ¿de acuerdo?, de la diabetes. Okay. ¿De acuerdo? Es la maniobra que sigue siendo la más importante para los pacientes diabéticos ya con una nefropatía diabética establecida. A esto le tenemos que agregar otras maniobras, como ya lo habíamos mencionado antes, que es el control óptimo de todas las comorbilidades o enfermedades que están alrededor de nuestro paciente. Es decir, si el paciente es hipertenso, tenerlo bajo metas de hipertensión, okay, ¿de acuerdo?, que esté controlado de la presión. De nada sirve que lo tengamos muy controlado de la glucosa si anda siempre hipertenso. Exacto. ¿De acuerdo? Hoy, de igual forma, si el paciente es obeso, tiene que bajar de peso, porque la obesidad es un factor de progresión de enfermedad renal. Okay. ¿De acuerdo? Y lo mismo para colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Entonces, si te fijas, es un tratamiento que es multidisciplinario e integral para que este daño que ya esté establecido pues no siga progresando, porque si no, eventualmente los pacientes perderán el riñón y requerirán diálisis. Una pregunta que siempre hacen es que si ya empecé con enfermedad renal, ¿cuánto me falta para estar en diálisis? ¿De acuerdo? Es difícil saberlo, pero generalmente una vez que el daño está establecido, son más o menos 10 años en los que los pacientes, si no se controlan, si no entramos en este control estricto, pudieran llegar a requerir de diálisis. O sea que todavía incluso tenemos mucho tiempo. Exacto, exacto. La gente que dice, yo no sé cómo pasó esto, exacto, no, sí sabe. Sí sabe porque fue que estuvo descontrolado. Exacto, sí. Son 15 o 20 años de descontrol de la diabetes. Esta es una complicación crónica, ¿de acuerdo? Igual que los ojitos, es una complicación que se presenta a largo plazo y habla solo de descontrol crónico de un paciente. Entonces, vean ustedes cómo esto puede llegar a ser realmente una gran inversión para ustedes. Es decir, en cuanto les diagnostiquen la enfermedad, si se comienzan a cuidar de forma adecuada, difícilmente van a llegar a desarrollar una complicación tan agresiva
como es la nefropatía diabética, pero tenemos que empezar a actuar desde ese momento para que justo en 10, 15 o 20 años nuestro riñón esté en condiciones adecuadas, pero no solo el riñón, sino otros órganos, como ya iremos viendo en programas sucesivos. Entonces, a mí me parece que es realmente una gran inversión el cuidarnos desde etapas tempranas. Y, Olinka, hay medicamentos que el paciente con ya un daño del riñón puede utilizar. Algunos pacientes muchas veces se muestran preocupados porque dicen, es que ya tengo un daño en el riñón y el doctor me dijo que no puedo consumir ciertos medicamentos, pero hay algunos medicamentos seguros cuando ya hay un daño renal avanzado, digamos. Bueno, hay medicamentos que definitivamente en el paciente que ya tiene pérdida de la función renal avanzada, pues no se deben de utilizar, ¿de acuerdo? No solo de la diabetes, sino en general, ¿no? Por ejemplo, los antiinflamatorios, pues de preferencia no utilizarlos porque aceleran esta pérdida de función renal. Les recuerdo, perdón, solo los antiinflamatorios que son ampliamente utilizados, para dolor, como el diclofenaco, como el ketorolaco, como el naproxeno, todos esos medicamentos, por favor. Y no cuando ya hay un daño renal, sino desde antes. Traten de evitarlos porque son medicamentos que pueden llegar a ser muy tóxicos para el riñón. Así es, y es un potenciador de afección renal. Entonces, si ya tienes un poquito de enfermedad renal y le agregas esto, pues es un potenciador de la enfermedad. Ahora, regresando a los medicamentos que son seguros, hay medicamentos que son para la presión arterial, que son muy utilizados, que se ya dicen renoprotectores, es que ayudan en el control de la pérdida de la función renal, y son algunos son como el captopril, el enalapril, el losartán, que son medicamentos que se utilizan normalmente para la presión, pero que se ha visto que de forma segura ayuda a prevenir que siga progresando la enfermedad renal secundaria a la diabetes. Pero realmente como que lo de mayor importancia o para evitar tratar de tomar estos medicamentos es como ya lo mencionaban anteriormente, ¿no? Tener todo en control, llevar buenos hábitos del estilo de vida, que al final de cuentas que siempre que hablamos de complicaciones de la diabetes, siempre como que la conclusión es, lo mejor es cambios en el estilo de vida, ¿no? Y una vez más, usted está aquí para reafirmarnos que realmente la enfermedad renal no tiene por qué ser algo que se presente siempre en los pacientes con diabetes, sino que totalmente se puede prevenir, ¿no? Pero ya una vez estando la enfermedad renal ya diagnosticada, como lo mencionaba, los pacientes preguntan, una vez ya que tengo diagnosticada la enfermedad, ¿cuánto tiempo me hace falta para llegar a diálisis? Pero esto, ¿cómo lo pueden saber? ¿A qué especialista tienen que acudir una vez ya diagnosticada? Claro, eso es como todo en la diabetes, se tiene que ver al paciente en conjunto, definitivamente con un endocrinólogo, porque es quien lleva todo el control de la diabetes, pero el especialista de la afección renal es el nefrólogo, ¿de acuerdo? Que es el especialista que ve las afecciones renales de cualquier enfermedad, pero bueno, pues también secundaria a la diabetes. El paciente en condiciones óptimas tendría que estar visto por un equipo multidisciplinario, ¿no? Que fuera el endocrinólogo para ver la diabetes en su entorno general, ¿de acuerdo? El nefrólogo para ver esta parte de afección renal y por supuesto un nutriólogo que sea quien lo asesore de su alimentación, ¿de acuerdo? Sobre todo porque al agregarse una complicación como la afección renal, pues la restricción alimentaria es mucho más estricta porque algunas de estas toxinas pues se elevan más rápido con ciertos alimentos. Claro. El día de hoy hemos estado hablando sobre el daño renal en el paciente con diabetes y hemos tenido el gusto de platicar con la doctora Olinka Vega. Olinka, ¿qué conclusiones nos podrías dar de esta charla que hemos tenido y sobre todo 2 o 3 puntos con los que nuestros pacientes se
tendrían que quedar? Claro, creo que lo más importante de llevarse de mensaje a casa es que la prevención es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, si usted es un paciente diabético, independientemente del tiempo de evolución que tenga con la diabetes, se deben de realizar un escrutinio de la función de sus riñones, y esto es con laboratorios de sangre, ya dijimos las toxinas que son creatinina y urea, y a nivel de urinario, en determinación de proteínas o albuminuria, para ver cuáles son las condiciones de funcionamiento de su riñón. Esta es, creería, lo más importante, es hacer un escrutinio anual. Y la segunda sería que, como todas las complicaciones, un paciente diabético bien controlado, ¿de acuerdo?, no tiene por qué desarrollar una complicación renal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí 2 puntos importantes, ¿sí? Detección temprana, de acuerdo, con escrutinio, pero la otra es mantener un control óptimo de la enfermedad de base, que es la diabetes. Exactamente, y justo quisiéramos que ninguno de nuestros pacientes llegara a ese momento que muchos tienen mucho terror, mucho pánico, que es la diálisis. Lamentablemente, después de que la enfermedad está por muchos años, con muchos factores, la diabetes descontrolada y todo lo demás, el daño llega a el daño es tan importante que el paciente se tiene que dializar. Y justo el próximo programa estaremos hablando de la diálisis como tratamiento en el paciente con diabetes. Los esperamos.